Vamos a abrir la palabra de Dios en Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Y a todo esto aprovecho de decir, ya que estamos acá, hay un buen grupo acá del equipo pastoral de Cristo mi Pastor, que estamos visitándolos. Un gusto ver a la iglesia en Curicó, a esta plantación. Estamos siempre en oración por ustedes y les traemos el afectuoso cariño de toda nuestra iglesia a ustedes. Entonces, déjenme ajustar esto un poco. Ahí sí. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Y para que ustedes sepan, yo estoy usando la versión de 1960, pero son bien parecidas. Y dice la palabra del Señor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos en oración al Señor. Amado Padre Celestial, damos gloria a ti, Dios, porque tú nos permites estar aquí para adorarte esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es justa, santa y verdadera. Y te pido, Dios, que ahora que tu palabra es predicada, que estés conmigo como predicador, dándome, que tu Espíritu Santo me esté dando las palabras de Jesucristo, para que toda palabra que yo diga es fiel. Y te pido también, Señor, que estés con esta congregación, con cada uno de los que está aquí sentados, que tu Espíritu Santo también les dé un corazón dispuesto a recibir de Cristo la palabra del día de hoy. Te rogamos por esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Ustedes se preguntarán, después de leer este pasaje, ¿qué diantres estamos leyendo? Este es uno de los pasajes en la Biblia que probablemente muchos de nosotros, cuando hacemos nuestra lectura de los libros de la Biblia, lo pasamos, lo leemos y después nos rascamos la cabeza y pensamos ¿qué está pasando aquí? Parece ser algo extraño. Pero muchas veces la Biblia nos habla a través de historias reales de cosas más profundas. Piensen ustedes en una sombra. Todos ustedes tienen una sombra. Todos ustedes cuando alzan la mano, y ustedes no lo puedo hacer acá, pero si yo alzara la mano y tuviera una luz contra mí, ustedes verían la sombra de mi mano en la pared. ¿La ven? Ah, qué bueno. Ya, mejor aún. Ustedes ven la sombra de mi mano. Y si ustedes no pudieran ver mi mano y solamente pudieran ver la sombra, de todas formas podrían saber bastante de mi mano. Ustedes saben que mi mano tiene 5 dedos. Saben que mi mano se mueve. Pero hay una pregunta acá. ¿Acaso esa sombra, voy a sacar la mano ahí, acaso esa sombra que está ahí les da a ustedes la misma información que les daría mi mano? Por supuesto que no. Pero al mismo tiempo esa sombra nos da también una información real de lo que es mi mano. Y la respuesta es sí. Claramente que nuestras sombras, si bien no son la cosa real, sí nos demuestran qué es la cosa real. De esto se trata esta historia. Esta historia es una historia real, que ocurrió, histórica, pero que nos habla, es una sombra de algo mucho más profundo. Una sombra de algo que vendría a cambiar los fundamentos de nuestras vidas. Esta es una sombra de Jesucristo en este pasaje. Y como toda sombra de Jesucristo, este pasaje está lleno de información del Evangelio. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a hablar de 3 grandes puntos que nosotros vemos en esta historia que nos muestran el Evangelio. El que yo llamo el Evangelio de la serpiente de bronce.
Lo primero que nosotros vemos es que somos un pueblo que menosprecia a la gracia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que Dios, frente al pecado y frente a la desobediencia, manifiesta su ira. Pero vamos a ver también en tercer lugar que Dios, en su misericordia y en su gracia, nos ofrece una salida. Entonces vamos de nuevo a nuestro texto y quiero leer rápidamente los primeros versículos, el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y voy a leer también el 5. Y habló el pueblo de Dios, el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Para entender cómo el pueblo está menospreciando la gracia de Dios, tenemos que hacer un pequeño contexto de qué está pasando acá en la historia en Números. Porque en Números es la continuación de la historia de Éxodo, que es esta historia en que el pueblo de Dios es sacado de Egipto y en el libro de Números el pueblo de Dios está caminando por el desierto hacia la tierra prometida que Dios les había dado. Y en este libro encontramos un montón de provisiones que Dios ha dado al pueblo. Por ejemplo, Dios, en un momento en que el pueblo tenía sed, de una piedra sacó agua, porque estaban caminando en un desierto y Moisés golpeó una piedra y la piedra después salió agua. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estaba saliendo de Egipto, ellos no había comida porque estamos en un desierto, no hay comida en el desierto. Y quiso Dios proveyó maná para ellos. Entonces todos los días ellos recibían maná del cielo para alimentarse, que venía directamente de la mano de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios ha estado proveyendo agua? Dios ha estado proveyendo pan. Más aún, nosotros tenemos que inicialmente el pueblo de Dios, ¿qué era? El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Ellos se vieron como esclavos por siglos en Egipto y eran tratados duramente por los egipcios. Y para nosotros esto es bien obvio. Si nosotros pensamos en la esclavitud, es un estado que ninguno de nosotros desea. Es un estado que obviamente del cual queremos ser libres. Y Israel había sido liberado justamente de ese contexto. Dios en su misericordia, frente a la superpotencia de su época, que era Egipto, los sacó, los tomó y los liberó. No solo eso, de día había una nube que a ellos los guiaba durante el desierto. Ellos no estaban solos. Y cuando tenían que caminar de noche, había fuego que también guiaba sus pasos. Se dan cuenta como el pueblo de Israel había estado siendo sustentado y se le había mostrado la gracia de Dios una y otra vez. Pero ¿qué nos encontramos acá? Ahora que están caminando por el desierto. Un pueblo que fue victorioso, un pueblo pequeño, insignificante, que fue victorioso contra una superpotencia. Un pueblo que ha sido sostenido paso a paso por Dios. Un pueblo que recibió la gracia de Dios como nunca antes había visto. Pero miren cómo reacciona el pueblo. Y dice en el versículo 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hay 3 acusaciones contra Dios acá que son totalmente descabelladas. En primer lugar, tenemos un pueblo que era esclavo y que se preguntan, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de nuestra esclavitud? Esto es una queja común del pueblo de Israel en el libro de Números. Entonces ellos decían, mejor estábamos nosotros en Egipto que con Dios guiándonos. El nivel de ingratitud del pueblo de Israel es patente. Esa es una acusación. La siguiente acusación, no hay pan, ni agua. No hay comida, no hay agua. Cuando Dios le había provisto agua de las piedras, cuando Dios hacía caer literalmente pan del cielo. A veces nosotros nos reímos, ojalá la comida cayera del cielo. Ojalá los recursos y las cosas que necesitáramos cayeran del cielo. Y Dios se las entregó para que se manifestase
su gracia y la dependencia de ellos de Él. Pero ellos lo menospreciaron. Y hay una tercera acusación porque, por supuesto, que se dan cuenta que sí hay pan. Y al final del versículo 5 dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hay un reconocimiento de la gracia que Dios les ha dado, pero hay un menosprecio de lo que la gracia les da. Este pan que tú nos das del cielo, estamos cansados de él. Es liviano, no es lo que nosotros queremos. Y hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. De hecho, en la epístola de los Hebreos, la imagen que se utiliza de nosotros, que nosotros somos como el pueblo de Israel que está caminando por el desierto, llegando a esta tierra prometida, al descanso del Señor. Nosotros, todos ustedes que están acá, son peregrinos. Son personas que están caminando, que Dios está guiando por medio de su palabra, de los medios de gracia, por medio del Espíritu Santo los está guiando, proveyendo para todas sus necesidades, para que lleguen al gran día en que Cristo venga y puedan ser contados dentro de los salvos y puedan entrar al reposo. Ustedes son ese pueblo de Israel que está caminando en el desierto. Pero ustedes como pueblo de Israel, ¿cuántas veces nosotros como pueblo de Israel no menospreciamos también la gracia de Dios con nosotros? Y no cuestionamos a Dios. Dios nos liberó también de la esclavitud del pecado. Y nos hizo libres en Cristo. Pero muchas veces nosotros no menospreciamos quién es Cristo. No vamos al Señor en oración. Eso es menosprecio de la gracia que Dios nos da. No leemos la palabra. Eso también es menosprecio de la gracia que Dios nos da. ¿Cuántas veces en nuestras vidas cuando llegan dificultades les preguntamos al Señor, Señor, ¿estás tú ahí cuidando realmente de nosotros? ¿Estás realmente tú, Señor, guiándonos al lugar al que tú nos prometiste que nos vas a guiar? Quizás mejor me era estar como estaba antes, porque vivir la vida cristiana me trae sufrimiento, me trae complejidad, me trae adversidad del mundo. Quizás Dios no cumplió tus expectativas y estás enojado con Dios esta mañana. Pero no te das cuenta que todo lo que tú tienes y todo lo que se te ha dado viene de la mano del Señor. Y no te das cuenta que lo que el Señor ha ganado por ti es mucho más grande que el sufrimiento que tú estás viviendo ahora. A Israel le fue prometida una tierra. A nosotros también. Y este transcurso en el que estamos, que debemos soportar la injusticia y los efectos del pecado en el mundo, no es nada comparado con la gracia de Dios que viene. Entonces no, como decimos en Chile, no escupas al cielo. No escupas a la gracia de Dios. No seas ciego a lo que Dios te ha dado, porque cuando hacemos eso es porque no nos hemos dado cuenta de cuánto nos sostiene el Señor. Yo me acuerdo que tenía una tía que del lado de mi mamá, también tía de Felipe, y que siempre cuando nosotros nos quejábamos de nuestros papás, de cualquier cosa que pasara, ella nos decía, ni el traste es tuyo. Ni el traste es tuyo, porque todo te lo dieron tus papás. Entonces es como cuando nosotros nos quejamos contra Dios, como cuando un niño, de forma ingrata, siendo totalmente sostenido por el amparo de sus padres, se queja de, oh, mamá, tú nunca has hecho nada por mí. Eso es lo que nosotros somos frente al Señor, cuando menospreciamos su gracia. Y eso es lo que está haciendo acá el pueblo de Israel. Pero hay algo que va más allá, porque así como cuando un niño muestra ingratitud, el padre, eso trae consecuencias con los padres. Nadie deja que sencillamente el hijo sea ingrato y que deja y que siga a sus anchas, sino que tiene que haber disciplina y tiene que haber justicia. Y la ingratitud contra Dios trae consecuencias. La ingratitud contra el Señor tiene serias consecuencias, porque eso es rebelión. Y veamos los versículos 6 al 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Se dan cuenta que lo que pasó? El pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios, contra el Dios que lo había provisto, y Dios no se quedó de brazos cruzados, hubieron consecuencias. Envió serpientes ardientes. Ahora, los comentaristas se
a veces se discuten si es que eran serpientes que literalmente estaban en fuego, puede ser, o si eran serpientes que se llamaban ardientes porque su picadura o su mordedura era como que ardía. Si era uno o el otro no es realmente importante para nuestra historia. Lo importante es que Dios envió serpientes para extraer juicio sobre aquellos que se rebelaron contra Él. Y esto es lo siguiente, porque estamos hablando de sombras y de cómo esto anticipa nuestra propia relación con el Señor. En que la rebelión contra el Señor tiene consecuencias graves. La rebelión contra Dios tiene que ser juzgada. Y la forma en cómo Dios juzga a su pueblo es por medio de las serpientes. Y nosotros sabemos que cuando Dios envía castigo a su pueblo, también lo hace por amor y por disciplina de aquellos que están ahí. Y eso también Dios muchas veces hace con nosotros. Pero quiero que tomen en cuenta lo siguiente. La disciplina de Dios con su pueblo, ¿de qué tipo fue? Era una disciplina que traía muerte. Porque hay disciplina y hay justicia. Porque sabemos nosotros que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y nosotros podríamos decir ahora qué duro el castigo que puso Dios. Qué difícil, cómo nosotros podemos cuadrar esto en nuestros tiempos en que ellos pagan con sus vidas. Pero el punto, hermanos, es que todos debiéramos pagar con nuestras vidas. Todos nosotros cuando desobedecemos en ingratitud al Señor, por causa de nuestros hechos, debiéramos pagar con nuestras vidas. Y acá es donde empezamos a ver las luces del Evangelio. Nosotros, en nuestro estado natural, caídos en el pecado, todos nosotros merecíamos estas serpientes ardientes en nuestras vidas. Y Dios, cuando Adán y Eva pecó, bueno, ciertamente morirán. Y entró la muerte al mundo. Entonces esto viene a ser una sombra de aquello. Del verdadero y real castigo de Dios en contra del pecado. Yo no sé si ustedes tienen, a veces nos cuesta porque con buena razón y por buenas razones nosotros enfatizamos la gracia de Dios y tenemos que seguir haciéndolo y enfatizar el amor de Dios con nosotros. Pero a veces es difícil entender la gracia y el amor de Dios si no entendemos su ira. Y acá tenemos que entender la ira de Dios. Yo no sé si ustedes tienen el peso, sienten toda la presión que es la ira de Dios. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando ven a sus amigos que no creen en Cristo y que no conocen al Señor, ustedes entienden que sobre ellos está toda la presión de la ira de Dios. Porque la ira de Dios es algo que es mucho peor para quien la recibe, es mucho peor de lo que ustedes se pueden imaginar. Cualquier cosa que ustedes conciban de lo que es recibir toda la ira de Dios es mucho más grave. Pero cuando Dios también envía esto, como dijimos, también envía disciplina para su pueblo. Porque todos nosotros también sufrimos las consecuencias del pecado. Y todos nosotros también sufrimos las injusticias de este mundo. Y nosotros pagamos por pecados de otros y por nuestros propios pecados. Pero si bien hay algunos que merecen ira, todos merecen ira, pero si hay algunos que reciben ira, Dios a sus hijos, como también nos dice la epístola de Hebreos, a sus hijos también les trae disciplina. Y vemos también que incluso en la ira de Dios hay fruto. Entonces quiero que veamos nuevamente el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. A veces tenemos que sentir el dolor y ver la ira de Dios y ver quién es el Señor y sentir el temor de Dios para ser rectificados. Porque el pueblo de Dios, al ver las consecuencias de su pecado, ya empezamos a ver los primeros frutos. Fueron a Moisés y contra Dios nosotros hemos pecado. Contra Jehová nosotros hemos pecado.
Cuando ustedes, y yo sé que todos acá tienen tener ejemplo de eso, hay casos de nuestros sufrimientos en los cuales es difícil eh, decir que es por causa de nuestro pecado directamente. Hay veces que nosotros sufrimos por el pecado de que cometen otras personas. Pero yo creo que también todos tenemos ejemplos en nuestras vidas en que nosotros sufrimos por causa de nuestro propio pecado. Porque el pecado trae consecuencias. En que nosotros le hacemos daño a alguien y sufrimos las consecuencias de aquello. En que nosotros nos enojamos y sufrimos las consecuencias de ello. Una vez, cuando nosotros éramos más chicos, yo soy muy picado, muy, muy picado. Ya, tranquilo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Creo que puedo salir jugando. Gracias, igual. Pero yo soy muy picado, muy picado. Yo he sido conocido por romper raquetas, paletas. Y una vez, cuando yo era chico, estábamos jugando Monopoly, acá en los Nietzsche, arriba, en UPO. Y yo me piqué tanto que di vuelta a la mesa. Porque Felipe estaba haciendo trampa. Yo tenía unos 15, 16 años y no me aguanté y di vuelta a la mesa. Me acuerdo Felipe me quedó mirando como, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y después, obviamente, me vi castigado. Y después que hice eso, me di cuenta, la embarré. Y es increíble la gracia de Dios, que a veces incluso en medio de nuestro pecado más profundo, Dios se manifiesta más claramente para nosotros. Como a veces Dios usa el pecado. Dios no es el autor de pecado, pero Dios usa el pecado y nos toma en nuestro punto más bajo para traernos de vuelta a sí mismo. Nos damos cuenta que a veces cuando nosotros vemos nuestro propio pecado, en verdad eso es porque Dios está trabajando en nosotros. Entonces, a veces, al ver las consecuencias y el sufrimiento del pecado, Dios muestra su gracia. Y esto es lo que está pasando acá. Vemos ahora un pueblo que era rebelde, que creía que no necesitaba del Señor, que creía ser independiente y se dio cuenta que tenía que volver a Dios. Y hay un detalle más en esto, porque ¿a quién vinieron ellos? Hablando de sombras, ¿se acuerdan? Estamos hablando de sombras. ¿A quién vinieron? A Moisés. ¿Y qué hizo Moisés por el pueblo? Intercedió por ellos, ¿cierto? Lloró por ellos. ¿Quién dice la Biblia que intercede por nosotros como mediador? Jesucristo. Y ese es el rol que está jugando Moisés acá. Es una sombra de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Porque nosotros podemos ir hoy día al Señor en medio de la ira de Dios, en medio de los efectos del pecado en este mundo, de la muerte, la enfermedad, del castigo de los padres cuando dan vuelta a la mesa el Monopoly. Ustedes pueden ir a Cristo. Y Cristo, así como Moisés medió por ellos, Cristo media por nosotros. Y no sé si ustedes encuentran que es interesante que las serpientes que estaban dando vueltas nunca fueron quitadas. Y es porque Dios nos tiene constantemente expuestos a este mundo para también enseñarnos la dependencia de Él. Dios nos está preparando para esa eternidad. Y tomando en cuenta la gracia de Dios que nosotros vemos en la mediación de Jesucristo, quien era Moisés, vamos a ver la solución que Dios le da al pecado en los versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué tipo de historia pagana es esta que están haciendo serpientes de bronce? Pero no es una historia pagana, esto es la Escritura y esto fue un mandamiento del Señor. Dios ofrece una salida al pecado. Dios ofrece un medio por el cual el pecado y los efectos del pecado son limpios. Y esto es lo que quiero que ustedes vean. Imagínense la imagen. Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce. La tuvo que poner sobre un asta, un palo. Una palabra bonita para palo. Y la tuvo que levantar. Cosa que todo aquel que mirara la serpiente de bronce iba a ser sanado y no iba a morir.
Yo creo que ya hay alguno eco acá de lo que está pasando. Pero es interesante que quien salva no es la serpiente de bronce en este caso en sí. El que salva es Dios mismo. Y acá tenemos que tener esto en claro. Nuestra salvación proviene de Dios mismo. Es Dios quien salva. Y muchas veces nosotros podemos confundir los medios que se utilizan para que Dios nos salve. Puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser una predicación, pero el que te salvó a ti no fue el predicador, el que te salvó a ti no fue el amigo, el que te salvó a ti fue Dios. Y esto es importante porque de hecho esta serpiente viene a aparecer de nuevo en 2 de Reyes capítulo 18 con el rey Ezequías. Porque esa serpiente de bronce ellos la habían guardado y la habían puesto en un monte y habían comenzado a adorar a la serpiente de bronce. Y tuvieron que sacarla. Y Ezequías cuando vio esta idolatría tuvieron que sacarla, la serpiente de bronce. Porque a veces podemos idolatrar los medios que Dios nos provee. Por eso esto no es una historia pagana. Los medios que Dios provee tienen valor en sí mismos porque Dios fue el que los proveyó. Pero el valor viene de Dios y la salvación es del Señor. Y por eso nosotros no adoramos a los predicadores, por eso no adoramos a las personas que nos comparten el Evangelio. Adoramos al Señor que les dio la autoridad para hacerlo. Por eso ellos no adoraban a la serpiente, ellos adoraban al Señor que proveyó a la serpiente como un medio. Pero más importante aún, volviendo al tema de las sombras y de la realidad, spoiler, Cristo es la serpiente de bronce. Cristo es esta serpiente de bronce. Este es un texto que, otra vez, como dije al principio, no es el texto más conocido de la Escritura, no es quizá el que le hacemos más hincapié, pero sí es mencionado en el texto más famoso de las Escrituras, Juan capítulo 3, donde está el famoso Juan 3:16. Pero junto antes de Juan capítulo 3, versículo 16, que es este encuentro con Jesús y Nicodemo, en los versículos 14 y 15, justo antes de Juan 3:16, Jesús dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravillosa la Biblia como está ya anticipando al Cristo que iba a devenir. Juan capítulo 12, versículo 32 dice lo siguiente: y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esta idea de que Cristo es levantado a la vista de todos y que aquellos que lo miran son salvos, viene de acá. Dios está desde ya preparando a su pueblo y enseñándole a su pueblo cómo han de ser salvos. Juan capítulo 19, versículo 37, el último. Y ustedes mirarán al que traspasaron, y eso es por la lanza en la cruz en su costado. Mirarán al que traspasaron. Miren el texto en el capítulo 21, volviendo a Números. ¿Quiénes se salvaban? Los que miraban a la serpiente de bronce. Y hagamos el ejercicio, si es que a mí me muerde una serpiente venenosa, y yo sé que el antídoto para esto es mirar a este serpiente de bronce. ¿Qué requiere para que yo vaya y busque? Porque era una serpiente, era un campamento grande, me imagino que uno tenía que estar buscando y probablemente estaba levantada. Hay que tener fe y confianza en que la serpiente me va a sanar. Entonces, ¿cuál era el ejercicio que estaban haciendo ellos cuando eran salvos por mirar a la serpiente? Fe. Dios estaba desarrollando y dándole por medio de su ira, pero también por su misericordia, una solución, y la solución era la fe. Y esta es nuestra propia vida cristiana. De eso también depende nuestra propia salvación. Nosotros somos salvos porque miramos directamente a los ojos de Cristo. Miramos directamente a aquel que fue colgado en un madero, que fue levantado. Está ahí, vemos la cruz. Nosotros miramos la crucifixión. Nosotros vemos por qué nosotros somos salvos.
Como les dije antes, las serpientes jamás fueron quitadas. Y en cierta forma las serpientes también están en medio nuestro. Pero siempre que nos encontremos con ellas, podemos mirar a aquel que nos dio la salvación. ¿Te das cuenta cuán dulce Salvador es Jesucristo? ¿Te das cuenta cómo por solo mirar a aquel que dio su vida por nosotros y tenemos fe en Él, podemos tener vida eterna? ¿Se dan cuenta cuando consideran cómo ustedes menospreciaron en su momento a Dios? Cómo ustedes vivían en otro tiempo en rebeldía, cómo ustedes estaban bajo su ira, cómo Dios la misericordia de Dios es tan grande que libremente ofreció para nosotros una salida. Y la salida fue Él mismo. Dios mismo se ofreció para nosotros. La serpiente en el asta es el Evangelio de Jesucristo aplicado a nuestras vidas. Si tú estás hoy día luchando y sufriendo en tu vida, si tú estás hoy día enfrentando obstáculos, si tú estás hoy día enojado con Dios, si tú estás hoy día sufriendo porque vives en un mundo caído, levanta tus ojos y pon tus ojos en Cristo. Esteban, y quiero cerrar con esto, Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, él miró a Cristo. Esteban fue este diácono, gran diácono, primer mártir de la iglesia, que por su fidelidad fue apedreado hasta la muerte. Y Esteban da un gran discurso antes de morir, hablando de la historia redentiva, de la gracia de Dios a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento manifestado en Jesucristo. Y justo antes de morir, Dios le dio el siguiente consuelo, y él encontró lo siguiente. Y leo esto en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mira al cielo y mira al Hijo de Dios que fue entregado por ti. Oremos.